Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muchísimas gracias por las miles, cientos de miles de visualizaciones que ha tenido el programa de ayer. Y vamos a continuar con el tema porque muchos de ustedes han respondido a la negativa de tener pena de muerte con, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer con los violadores? Hay que castrarlos, hay que quemarlos, hay que mandarlos a Chayapalca, no les den beneficios de nada, perpetua para todos, etcétera, etcétera. Es decir, el programa de hoy se va a tratar de, si no podemos matarlos, ¿por qué no castrarlos? Y eso es lo que se está proponiendo. Bueno, vamos a explicar un poquito también, con las normas en la mano, cosa que creo que le corresponde más a los legisladores que a mí, pero a veces en la vida uno tiene que asumir roles ajenos. Vamos a explicar un poquito qué pasa con la castración a los violadores y otras penas propuestas por ustedes. Y vamos a ir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, al cual estamos sometidos y no podemos denunciar. ¿Y qué dice sobre las penas? Miren, esto es bien claro, es el artículo 3 referido al derecho a la integridad personal. Dice acá, el artículo 5, inciso 2. Nadie debe ser sometido a tortura, ni a pena o trato cruel, inhumano o degradante. ¿Ah? Trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, ponerle un tatuaje a una persona que dice violador se considera, como ustedes imaginarán, trato cruel, inhumano o degradante. Ustedes dirán, pero el violador es un maldito. Sí, pero el Estado no. El Estado se obliga a no imponer penas que signifiquen un trato cruel, inhumano o degradante. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No importa quién sea. Por ser humano, se le trata como ser humano, no como animalito. No se le castra, no se le ponen tatuajes, no se le pone calato desnudo, ¿no es cierto?, en una celda fría en Chayapalca, ¿no es cierto? Eso lo prohíbe la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto viene de una larguísima tradición que se remonta a los fundadores de la independencia de los Estados Unidos, que en su propia Constitución dice no se admite el castigo cruel o inusual. ¿Qué dice la Constitución de 1993? Este librito tan simpático que siempre saco, ¿no?, que ya me deben odiar por sacarlo tanto, pero que deberían leer los congresistas y los periodistas. Dice claramente en el artículo 2, inciso 24, literal H, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie puede ser víctima de violencia moral, física o psíquica, ni sometido a tortura o trato inhumano o humillante. Lo mismo, nadie puede ser sometido a trato inhumano o humillante. Así de claro. Para los que piden trabajos forzados para los delincuentes, recordarles que está prohibida la esclavitud y la servidumbre en el Perú y también en la Convención Interamericana. Así es. Y es bien claro en el artículo 6, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y en el inciso 2, nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzado u obligatorio. ¿Ok? En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por el juez o competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Pero nuestro país nunca ha tenido trabajo forzoso, entonces por lo tanto no se puede imponer de nuevo. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces está usted diciendo, oiga, pero usted no propone nada. Hay más en la Constitución de 1993. Hay más sobre el trato cruel y humillante. El artículo 139 establece la forma en la cual se cumplen las penas en el Perú. El artículo 139 es el que establece las garantías de la Administración de Justicia, que es un artículo muy importante, bastante largo. Y dice así: son principios y derechos de la función jurisdiccional. En el 21, el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. O sea, Chayapalca, no, adecuados. Ustedes miran, pero el gancho no es adecuado. Por eso mismo, pues, no puedes empeorar lo que ya está
empeorado. Y en el inciso 22, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto, escuche bien, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Ah, no, pues, mira, usted eso es imposible. Hay que tatuarle en la frente violador. ¿Y cómo lo reincorporamos a la sociedad? Si la Constitución lo manda. Lo manda. Si dijeran el principio del régimen penitenciario es la venganza, yo podría entender. Pero no es la venganza. No dice acá nada sobre venganza. Dice rehabilitación, reeducación, reincorporación. ¿Cómo haríamos? No dice venganza, pues. La opción de la Constitución del 79 y la del 93, que sigue la misma línea, es que el preso tiene que ser salvado, si se puede, y si no, tiene que cumplir largas condenas. Para todos aquellos que piden cadena perpetua, ya hay cadena perpetua para la violación de infantes, ya está. Para niños menores de 14 años, donde es imposible el consentimiento, se presume violación de hecho y hay cadena perpetua, hay penas gravísimas. O sea, si la víctima es menor de 10 años, la pena será de cadena perpetua. Ya está, menos de 10 años, perpetua. Ok, sin beneficios. Ahí viene el otro tema. Ustedes pueden quitar o reducir al mínimo posible los beneficios penitenciarios, que son la redención de la pena por el trabajo o por la educación. Pero no pueden quitarlos por completo por una razón muy simple. Si tú tienes a una persona condenada a cadena perpetua, no va a salir nunca. Da lo mismo que se porte bien o que se porte mal, ¿no es cierto? Pero si se porta bien, tiene la oportunidad que al año 35 le revisen su pena. Entonces, dale el incentivo pues para que se porte bien. Porque en las cárceles asesinadas que tenemos en el Perú, lo más fácil es portarse mal. Y tú necesitas paz penitenciaria, porque si no tendríamos motines todos los días. Estaríamos promoviendo, ¿no es cierto?, el delito dentro de las cárceles. Y eso es exactamente lo que tenemos que evitar. Para eso existen los beneficios. Si te han dado 35 años y yendo al colegio puedes bajar 2, ¿no es cierto?, ya pues vas al colegio y bajas 2. Esa es la idea. Obviamente no estamos hablando del 2 por 1 que se aplica a delitos muy leves. Estamos hablando de delitos graves. Entonces ya hay cadena perpetua para menores de edad. Menores de 10 años es perpetua, ya está. Y si la víctima tiene entre 10 años y menos de 14, la pena es no menor de 30 ni mayor de 35 años, de 30 a 35. ¿Ok? Entonces, y si la víctima tiene entre 14 y 18, la pena no será menor de 25 ni mayor de 30. Todas están agravadas. ¿Cuál es la que falta? La del adulto. Si tienes más de 18 años y no hay agravante, es decir, no te violan en balda, no te ponen un cuchillo, esa es la que tiene de 6 a 8, que es muy baja en realidad, en relación con los infantes, adolescentes, etc. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema central? Que si usted castra a las personas, ¿no es cierto?, que es la remoción de los testículos, usted no va a evitar que violen. Les voy a leer, discúlpenme, pero les voy a leer en qué consiste una violación sexual hoy, en un artículo obviamente reformado. Violencia sexual. El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Es decir, la introducción de objetos, la introducción de los dedos, la introducción de cualquier parte del cuerpo es violación sexual. Al castrado le da lo mismo. Porque la violación es un acto de sometimiento al poder de quien puede ejercerla. Es un acto que exige la sumisión del violado. Ese es el tema central, no la castración. El castrado seguirá violando, así de claro. Entonces, no se puede porque es trato cruel y humillante, está prohibido. Pero si se pudiera, no sirve para reprimir la violación tampoco. Entonces dejémonos de hablar tonterías y busquemos una solución seria al problema.
¿Dónde están aquí los cuellos de botella que no permiten que se persiga el delito? El doctor San Martín dijo cuando él era presidente del Poder Judicial que el 90% de los casos de violación terminan en una absolución. ¿Por qué? Porque es un crimen sin testigos y porque el testimonio de la víctima vale poco y porque los peritajes se hacen tarde y se hacen mal hechos. Por todas esas razones, los violadores salen libres, no porque haya que castrarlos o condenarlos a muerte. Porque si los condenáramos a muerte, tengan por seguro que las absoluciones serían del 99%. Entonces, déjense de hablar tonterías y de sacar proyectos de ley. Acabo de escuchar a la congresista Schaffer, con un estudio de una universidad en los Estados Unidos de 1975. Esa es su base académica para proponer la pena de muerte en el Perú. Y como expliqué ayer, tendría que modificar tantas normas internacionales. Además, ojo, el Tratado contra la Tortura es también el Tratado contra Penas Crueles y Humillantes. También tendríamos que denunciar ese tratado. Tendríamos que también denunciar la Convención de San José, modificar la Constitución, modificar el Código Penal. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Rompe toda lógica este debate. Se ha tenido muchas veces y espero que con esto les quede claro a todos que andar lanzando penas punitivas, físicas, castigos corporales, latigazos y todo lo demás no sirve para nada, porque la justicia no se puede ejercer con mano propia, o sea, tienes que entregar al Estado y el Estado es superior, ¿no es cierto?, en su moral al delincuente y no puede adoptar los métodos del delincuente. Esa discusión la tuvimos, ustedes recordarán, hace muchos años cuando había que combatir al terrorismo. Como decía Gandhi, si aplicamos el ojo por ojo, todos terminamos tuertos. Compartan este video, por favor, y nos vemos nuevamente pasado mañana, porque mañana es feriado. Nos vemos.